¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, una vez más con su amigo Víctor Hugo, desentrañando los misterios de la literatura. En esta ocasión nos toca el poema de Dante Alighieri, La Divina Comedia, escrita entre 1308, 1321, 1322. El poema, uno de los grandes clásicos de la literatura. Pero antes de entrarnos al poema de Dante hay que entender que vamos a entrar a un mundo completamente diferente, un mundo que el hombre moderno del siglo XXI simplemente no concibe. Primeramente porque, bueno, vamos a entender por un ejemplo, la propia teoría heliocéntrica todavía no operaba, la manera de pensar de la gente del medievo era realmente como la iglesia te decía que era el mundo, el planeta Tierra, el centro del universo. Distaba mucho de descubrirse América. Bueno, pues tenemos que entender que era un mundo que además, cómo se concebía el cielo, el purgatorio y el infierno, pues el mundo, el hombre moderno pues lo puede percibir de una manera muy subjetiva, ¿verdad? En cambio el hombre del medievo pues era muy como era ordenado por la iglesia y era no tenía pie de discusión, no era sujeto a una interpretación personal. En ese sentido también Dante nos describe en un poema bellísimo, pues un mundo completamente distinto. Hay que entender que no era ni siquiera Florencia, nada parecido de lo que ahorita conocemos. Florencia, Santa María del Fiore no existía, empezaba la construcción en los tiempos de Dante, no existía la Galería de los Uffizi, que era un edificio administrativo, no existía, apenas estaba el Palazzo Vecchio, aunque no estaba terminado, la propia Santa María de la Croce, donde están los restos de Dante, pues era una iglesia franciscana que ya se había empezado la construcción de Santa María de la Croce, pero pues, no estaba con la magnificencia que está el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, ya tomando esos puntos en cuenta y uno más, vamos a tomar uno más en cuenta, que es el número 3. El número 3 para Dante es muy importante, no solo por la Divina Trinidad, es muy importante por cómo va el armado del poema, cómo va de, cada uno de los poemas los va haciendo de tres en tres, cómo va haciendo las cadencias del poema de tres en tres y cómo va la rima. Y bueno, pues los círculos, inclusive del infierno y el purgatorio, son tres al cuadrado. Entonces el número tres predomina en este gran poema de Dante. El gran poema empieza supuestamente en el año 1300, en el Viernes Santo, empieza el periplo de Dante, a quien busca. ¿Es una búsqueda de la espiritualidad o es una búsqueda de la amada Beatrice? Beatriz, para efectos de este video, le vamos a llamar Beatriz, aunque es Beatrice. Eh, o busca ambos, porque en realidad al final consigue ambos, pero él es un hombre mortal que se está adentrando en el inframundo y en terrenos sagrados, en terrenos de los que ya trascendieron. Entonces empieza el periplo este Viernes Santo del año 1300, 7 días después, Dante habrá alcanzado el cielo. Eh, Le es mandado por Beatriz el poeta de la antigüedad Virgilio. Virgilio, bueno, pues es una analogía hermosa, ¿no? Pues Dante como escribe en primera persona, escritor, poeta y protagonista es una misma persona y nos escribe todo en primera persona, que a veces se hace más asequible, a veces se hace un poquito más complicada la lectura. Eh, pues nos dice, bueno, pues si Virgilio, ¿por qué no va a ser mi mentor o mi guía espiritual si es que él era el poeta de la antigüedad, yo soy el poeta del medievo, cosa que le concedemos con creces a Dante Alighieri. Comenzado el periplo, se encuentran a una pantera que representa la lujuria, a un león que representa la soberbia y a una loba que representa la avaricia. Y Virgilio, como a lo largo de todo el poema va a ser quien interceda o quien logre que estos monstruos o
estas vicisitudes, estos grandes obstáculos simplemente desaparezcan en el camino de Dante. Dante llega a las puertas del infierno, donde se anuncia en el portón: perded toda esperanza de traspasarme, lo que anuncia lo que va a ver y lo que va a enfrentar Dante en los 9 círculos, que los 9 círculos del infierno se supone que fue cuando Lucifer es desterrado del cielo a la hora de caer hacia la tierra, forma este cono inverso, que es muy bien ilustrado por Sandro Botticelli, que lo pueden encontrar en internet. Esta ilustración que hace Botticelli de los 9 círculos del infierno que describe Dante, Botticelli los ilustra muy muy bien, por lo que se los recomiendo. Y bueno, empieza con la descripción de los 9 círculos en una forma descendente. Cada círculo inferior es peor que el precedente, el tormento es peor, la descripción inclusive de los horrores por parte de Dante es peor, y sobre todo tomando en cuenta que en el primer círculo pues están aquellos que no tuvieron la gracia de la fe, por cuestión de tiempos, por cuestión de que no fueron bautizados o por haber muerto antes de nacer. Tal es el caso que los grandes pensadores están en ese círculo. Hablamos de Homero, Horacio, Ptolomeo, el propio Virgilio tiene su lugar ahí, Aristarco, en fin, y están descritos en este primer círculo, que los horrores no son tan descriptivos. En el segundo pues están los lujuriosos, describe algunos personajes contemporáneos, describe, bueno, inclusive está Cleopatra ahí. Tampoco los horrores son tan grandiosos como se pudiera imaginar, simplemente son arrastrados por torbellinos, y como quisiera describirles todos los círculos del infierno, pero pues tenemos el tiempo limitado, y baste con decir que van cada círculo va siendo más los tormentos. En el de la gula, pues la gente está en sus excrementos, en fin, terrible. Se describen personajes contemporáneos de Dante, personajes trascendentes, inclusive el Papa que exilia a Dante como guerrero que fue, y político que exilia de Florencia a Dante, ahí se encuentra descrito ahí, en fin. Pero para efectos de este video y para apurarlo, porque ya me están apresurando, trasciende el infierno y llegan al purgatorio. En el purgatorio, que es la montaña de la iluminación, es un cono inverso, precisamente porque es la montaña, y que es un sentido inverso del descrito infierno por Dante. Una vez que hubo trascendido también el purgatorio, alcanza lo que es el cielo, donde se encuentra en un mundo ingrávido, un mundo hermoso, donde todos son pájaros, donde todo es clima perfecto. Se encuentra Beatrice. En ese momento Virgilio se despide como guía, Beatrice le acompañará el resto del camino, ya en la plática con Dios, con Jesús o con el Espíritu Santo, que no comienza bien, empieza con ciertos reclamos de Dante sobre lo que a él le sucedió en vida. Posteriormente ya llega una etapa de iluminación en un diálogo con el fuego, que pues ya se los voy a dejar a ustedes porque tienen que leerlo. Realmente, si ustedes profesan la fe o no la tienen, aún así vale muchísimo la pena esa interacción que tiene Dante con el fuego o con Dios, o quien ustedes quieran interpretar por parte de la escritura de Dante. Es un libro apasionante, es un libro que vale mucho la pena, sobre todo porque es el epítome de la literatura del medievo, que da pie y fue modelo de muchos escritores, inclusive renacentistas. Hasta aquí les dejo, amigos. Esperen la próxima entrega, que va a ser igualmente muy interesante. Hoy no hubo tiempo para preguntas, pero les mando un abrazo. Hasta luego.